¿Qué tal? Nuevamente aquí con otro vídeo más dedicado para los alumnos de quinto de primaria. Saluditos para el Colegio José Ingenieros, sede Santa Marta, y sede allá Hermes Sofía. Un saludo para todos los chicos de Hermes Sofía y para los chicos de Santa Marta. Este video está dedicado especialmente para ustedes, aquellos que de repente no comprendieron bien la clase. Aquí está un video, ¿no? Bueno, ya la teoría se ha explicada en la clase, hemos resuelto también algunos problemas, pero vamos a dar un reforzamiento nuevamente con esto de manera rápida. Vamos a decir que un triángulo es la figura geométrica determinada al unir tres puntos no colineales, ¿no? Tres puntos no colineales significan que los puntos no están en una misma línea, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un punto A, un punto por acá y otro punto por acá. Y lógicamente esos puntos tienen un nombre, ¿no? Puede ser punto A, punto B y punto C. Entonces, al unir esos puntos no colineales, vamos a formar lo que se llama un triángulo, ¿sí? Unimos los puntos no colineales y hemos formado un triángulo, ¿no? Donde A viene a ser vértice, ¿sí? B viene a ser vértice y la C también viene a ser el vértice, ¿no? En este caso, vértice A, vértice B, vértice C. Es la unión de los lados. Y tenemos, por ejemplo, el lado AB, el lado BC y el lado AC. El triángulo tiene entonces tres vértices, también tiene tres lados, ¿no? Tres lados, tiene tres lados, y también tiene tres ángulos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ángulo ABC. El del centro vendría a ser el ángulo mencionado, ¿ya? ABC. Cuando dice ABC, dice ABC. Como es al centro que se refiere, entonces este sería el ángulo ABC, ¿no? El ángulo ACB, la C está en el centro, ACB sería ACB, se refiere a él, ¿sí? Se refiere a este ángulo, ¿no? ACB. Y por último, al triángulo CBA, CAB, CAB, se refiere a él, al ángulo verde. Esto que acabamos de escribir son ángulos interiores, ¿no? Porque están dentro del triángulo. Son ángulos interiores. Por ejemplo, tenemos que de repente él mide alfa, él mide beta y él mide phi grados, ¿no? Entonces alfa, beta y phi es la medida del ángulo BAC, ABC y ACB respectivamente, ¿no? Entonces, otra forma de mencionar el ángulo alfa es BAC. Otra forma de mencionar el ángulo beta, ABC, ¿no? Siempre tomando en cuenta que está en el centro, ¿ves? Entonces, este triángulo se denota, matemáticamente se escribe así. Lo que acabo de hacer es el triángulo ABC, ¿no? Y así se lee, triángulo ABC. Bien, notación triángulo ABC que se lee triángulo ABC. Ya hemos dado entonces la definición de un triángulo, es una figura que se forma en el plano al unir tres puntos no colineales que se van a llamar vértices, y un triángulo va a tener tres lados, un triángulo va a tener tres ángulos internos y también tiene tres ángulos externos, por si acaso, ¿no? Vamos a ver acá las propiedades fundamentales. En todo triángulo,
dice en todo. En todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de sus ángulos internos es 180. Los ángulos internos son los ángulos que están dentro del triángulo. ¿Sí? El ángulo alfa, el ángulo beta y también tenemos el ángulo phi. Esos ángulos están dentro del triángulo. Entonces, la suma de ángulos internos, lo que me está diciendo aquí, es que la suma de ángulos internos de ese triángulo es 180 grados, ¿no? La suma de ángulos internos. Es decir, alfa más beta más phi es 180 grados. Primera propiedad. Tener en cuenta que la suma de ángulos internos, o sea, los ángulos que están dentro del triángulo, suman 180. Segunda propiedad, en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos externos es 360. Bueno, ahora dice ángulos externos. Ahora me está mencionando ángulos externos. Los ángulos externos son los ángulos que se encuentran fuera, pues, ¿no? Por ejemplo, este es el interior del triángulo, este es el interior del triángulo. Pero fuera hay ángulos, ¿no? Fuera de él hay ángulos. Por ejemplo, aquí, fuera está el ángulo alfa, fuera está el ángulo beta, está fuera del triángulo, y fuera está el ángulo phi o el ángulo QRP. Estos ángulos que están afuera se forman por la prolongación de uno de sus lados, ¿no? Si nosotros prolongamos uno de sus lados, entonces se formará un ángulo externo. Entonces, alfa, beta y Q son ángulos externos. La propiedad es que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Esa es la suma de ángulos externos, ¿no? Es decir, que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo phi es 360 grados, ¿no? Alfa más beta más phi es 360 grados. En el otro, la suma de ángulos internos, alfa más beta más phi, es 180 grados. Hasta ahí van dos propiedades fundamentales, ¿no? Y la otra propiedad fundamental se trata acerca de un ángulo externo, o sea, un solo. Aquí, por ejemplo, tengo en los triángulos tienen tres ángulos externos, pero podemos calcular también un solo ángulo externo, ¿no? Uno solo. Dice que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Significa que el valor de x, el valor de este ángulo externo, va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, ¿no? De los otros dos ángulos que no esté pegado a él, o sea, este no. No, este no. ¿Sí? Entonces, no se toma en cuenta él. X viene a ser la suma de los dos ángulos no adyacentes a él, no pegado a él, no junto a él. Entonces, X va a ser igual a teta más beta. X igual teta más beta. Estas tres propiedades es la que nosotros vamos a usar ahora en nuestro problema. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer tú, mi querido estudiante? Lo que tienes que hacer tú es estas imágenes que estoy viendo acá, con sus respectivos ángulos internos, deben quedar guardadas en ti, en tu memoria. Y no solamente eso, sino que la suma de ángulos internos es 180. Esta imagen que está aquí, que es un triángulo dibujado y reconociendo quiénes son los ángulos externos, esta imagen debe quedar grabada en ti. Y no solamente eso, sino también acompañado que la suma de ángulos externos es 360. Asimismo, debes reconocer e identificar cuando un ángulo es externo. Y no solamente identificar cuando un ángulo es externo, sino que también tienes que saber calcular ese ángulo externo, que es igual a la suma de los otros ángulos internos no adyacentes a él, no pegados a él.
Entonces, con esas propiedades, estos criterios y estas definiciones de triángulo, nosotros podemos ya resolver nuestros problemitas que están acá. Primero tienes que observa el problema, observa la figura del problema y luego tienes que identificar o reconocer, ¿no? Por ejemplo, acá me dice calcula x. La x está aquí, pero la x forma parte de un ángulo externo. Forma parte de un ángulo externo la x. Y justo me da el valor de esos ángulos internos. Entonces, tú identificas que tienes que hacer qué cosa. Suma de ángulos internos, porque tú estás viendo ángulos internos y justo la x pertenece, ¿no? O es parte de un ángulo interno. Entonces, lo que tú puedes hacer aquí es que la suma de ángulos internos es igual a 180 grados. Pero luego dices, ahora voy a sumar cada grado, cada ángulo voy a sumar. Es decir, x más 20 voy a sumar con 80 y le voy a sumar 40. La suma de ángulos internos me tiene que salir ¿cuánto? 180 grados. ¿Ves? Ahora lo que tienes es una ecuación. Tienes ahora x y aquí tengo más 20, más 80, más 40 es más 140. ¿Sí? Es 140. Y esto es igual a 180. Pero como 140 no tiene x, entonces se va a ir al otro lado. Y acá me queda que x es igual a 180 y este más viene con menos, ¿no? Menos 140. Simplemente hacemos la resta, hallamos la diferencia y 180 menos 140 es 40 gramos. Entonces de esa forma ya he obtenido el valor de x. Puedes probarlo. 40 más 20, 60. 60 más 40, 100. 100 más 80, 180. ¿Ve? Problema 2. Calcula x en la figura. Lo mismo también. Tienes que observar. Observo la x forma parte del ángulo interno. Y aquí también tengo otro ángulo interno. Y aquí también tengo otro ángulo interno. Entonces tengo 3 ángulos internos y la x forma parte de uno de ellos. Como tengo 3 ángulos internos, entonces lo que voy a utilizar es la suma de ángulos internos de un triángulo es ¿cuánto? 180 grados. Pero ahora voy a sumar esos ángulos internos. Tengo aquí x más 40. Voy a sumar con 30 y le voy a sumar con 60. Si yo sumo esos ángulos internos, pues esto me va a salir ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? Entonces ya esta es una ecuación que tú sabes resolver. Y aquí tendría x, ahora, ¿cuánto es más 40, más 30, más 60? ¿Sí? Más 40 más 60, 100, más 30, 130. O sea, esto es más 130 grados. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Sigue resolviendo tu ecuación, el más 130 pasa a restar. Luego tendría que x es igual a 180, este más viene con menos 130. Y al restar eso, al hallar la diferencia, tenemos que 180 menos 130, pues es 50 grados. Por lo tanto, la x vale 50. ¿Quieres probar? Pues bien, vamos a probar, pues no. 50 más 40, 90. 60 más 30, 90. 90 más 90, 180. Aquí sí que tu problema está bien. Seguimos por acá. 3. Calcula la medida del ángulo ABC de un triángulo ABC
donde la medida del ángulo CAB es igual a 40 y la medida del ángulo ACB es igual a 30. Bueno, no tengo el triángulo, así que tengo que hacer el triángulo. Entonces vamos a fabricar el triángulo por aquí. ¿Ya? Vamos a fabricar el triángulo por acá. Tenemos un triángulo, vamos a fabricar este triángulo de esta forma. ¿Ya? Y el triángulo es ABC, ¿no? ABC, triángulo ABC. Dice que el triángulo es ABC, triángulo ABC. Entonces, aquí no me hago problemas, a él le voy a poner a este le voy a poner B y a él le voy a poner C. Con mucho cuidado leer acá. La medida del ángulo ABC, ya sabes el centro, el ángulo ABC. ABC, me piden, calcula la medida del ángulo ABC. ABC, la C está en el centro. Donde la medida del ángulo CAB, medida del ángulo CAB, ese está en el centro. CAB, él, o sea, él vale 40. Ya está. Y la medida del ángulo ACB, la C está en el centro, ¿ya? ACB, medida del ángulo ACB. ACB, o sea, la medida del ángulo ACB es 30 grados. ¿No? Bueno, como tú eres muy inteligente, vas a decir que la X vale 110, ¿no? La X vale 110. ¿Ya? Entonces, mi ángulo debe ser un poquito más abierto, ¿cierto? Bueno, pero esa es la idea, ¿no? De resolver. Chicos de quinto grado no se hagan problemas. Si tú dibujaste tu triángulo así, no hay problema, ya no hay problema. Bueno, profesor, he formado mi triángulo y justamente el ángulo que me pide es el ángulo X, o sea, el ángulo ABC. Me piden el ángulo X. El ángulo CAB es 40 y el ángulo ACB es 30. Y yo veo que el ángulo X es un ángulo interno. 40 es un ángulo interno y 30 es un ángulo interno. Por lo tanto, la suma de ángulos internos es igual a ¿cuánto? 180 grados. Entonces voy a sumar los ángulos internos. X más 40 grados más 30 grados. Eso es igual a 180 grados. Luego tengo aquí que X más 40 más 30 es más 70. ¿Sí? O 40 más 30, 70. Esto es igual a 180 grados. Entonces el 70 no tiene X, así que se tiene que ir para el otro lado. ¿Ya? Se tiene que ir para el otro lado. Este más 70 se va para allá. Entonces aquí tendría que X es igual, se copia esto primero, 180 grados, y este más 70 viene con menos 70. Entonces la X es igual 180 menos 70, 110 grados, que sería la solución del problema. ¿Sí? Bien. 4. Calcula la medida del ángulo PQR. PQR, ¿ya? PQR. O sea, que aquí la Q está en el centro, ¿no? La Q está en el centro. ¿Qué me piden calcular? La medida de PQR. O sea, me están pidiendo me están pidiendo esto de aquí. Luego observa si dice, profesor, la X es un ángulo interno, 57 un ángulo interno, 55 un ángulo interno y 40 un ángulo interno. Entonces, aplico suma de ángulos internos es igual a 180 grados, ¿ya? O sea, voy a sumar todos estos ángulos. X más 55 grados más 40 grados, eso es igual a ¿cuánto? 180, profesor. Muy bien.
Luego tengo que x más 95, ¿no? Es igual a 180 grados. Claro, porque 55 más 40 es 95. ¿Sí? Entonces, la x solita será igual a 180 y este más 95 pasa con menos 95. Entonces, la x vale 85 grados. ¿No? Hacemos la resta o hallamos la resta, 180 menos 95 nos va a salir entonces 85. Sencillo, ¿no? ¿Identificas ahora estos ángulos? ¿Identificas o no lo identificas? A ver, profesor, este ángulo está fuera, ya. Este ángulo, a ver, prolongación de uno de sus lados está fuera. Este ángulo, prolongación de uno de sus lados está fuera. Los dos son ángulos externos. Y la X está involucrada con un ángulo externo. Entonces debo aplicar la suma de ángulos externos. Y la suma de ángulos externos es ¿cuánto? 360 grados. Como es suma de ángulos externos, pues voy a sumar los externos. X más 30, lo voy a sumar con 110, y esto lo voy a sumar con 120. Y eso me tiene que salir, profesor, 360 grados. Ah, qué bueno, muy bien. Ahora vamos allá. X. Aquí tengo 120 y 110, aquí es 230. 230 más 30, eso sale 260, ¿ya? 260. 260 es igual a ¿cuánto? A 360 grados. Luego la X solita será igual. Este más 260 viene a restar. Viene a restar a 360. Ojo, primero se copia el A. Más viene con menos. 260. La X entonces será 360 menos 260 es ¿cuánto? 100 grados. La X vale 100. ¿Ya? Quiere decir que aquí es 100 más 30, 130, 240, 360. Se completó. Eso quiere decir que el problemita está bien. Problema número 6. Observa, mi querido alumno, porque eso es lo primero que tienes que hacer, observar y luego reconocer. Bueno, profesor, observo que la X, que es la que me están pidiendo, forma parte de un ángulo externo, porque este ángulo se ha formado con la prolongación de este lado, ¿ya? La prolongación de este lado, profesor, forma el ángulo 140, que también es un ángulo externo. La prolongación de este lado, profesor, forma un ángulo 130, que es un ángulo externo también. Entonces, como ya he reconocido que es ángulo externo, entonces aplico suma de ángulos externos es igual a ¿cuánto? 360 grados. Ahora voy a sumar los ángulos externos, empezando con la variable. Entonces tendría aquí x más 50. Vamos a sumarlo con 140 y aquí le vamos a sumar 130. La suma entonces de esos tres ángulos externos es 360 grados. Resuelvo mi ecuación y digo x, y aquí tendría 140 más 130 es 270. 270 más 50 es 220, no, 320, perdón, 320. ¿Ah? Nuevamente, 140 más 130, 270. 270 más 50, 220. Entonces aquí pondríamos más 220.
20 grados. Esto es igual. Entonces aquí sería ¿cuánto? 360, ¿no? Aquí sería 360. X más 220 es igual a 360. Luego la X sería igual entonces a 360, 220 pasa a restar, y finalmente tendríamos que la X es igual a, restando todo esto me da ¿cuánto? 140, ¿no? 140, por lo tanto esto es igual a 140. 6 menos 2, 4, 3 menos 2, 1, 140. Calcula X, X vale 140, ¿no? Mire cómo vamos calculando con las propiedades que ya estamos conociendo. Aquí me pide calcular X menos 30, o sea, voy a calcular X y al final le resto 30. Lo que estoy observando aquí en mi triángulo es que la X está involucrada, no involucrada, sino que es un ángulo externo del triángulo. 100 también es un ángulo externo del triángulo. Y 120 también es un ángulo externo del triángulo. Como tú has reconocido que es ángulo externo, dices la suma de ángulos externos es igual a 360 grados, propiedad de ángulos externos. Ahora vas a sumar los ángulos externos, X más 120, ¿sí? Más 120 y más 100. Esa sumita de ángulos externos me tiene que salir ¿cuánto? 360 grados. Luego tengo aquí X, aquí sale más 220. ¿No? 120 más 100, 220. Esto sería igual a 360. Dejamos la X sola igual a 360, y este más 220 pasa con menos 220, ¿sí? Pasa a restar. Por lo tanto, tendría que la X viene a ser igual, ¿cuánto? 140 grados, ¿sí? 140 grados. Uy, tengo aquí la número 6, ¿no? Tengo aquí la número 6. La número 6, ¿no? Pero acá me son otros números, ¿no? Por coincidencia también me salió 220. Ya. Siguiente ejercicio, número 8. Calcula Z. Z, ¿dónde está la Z? Hey, profesor, la Z está aquí, ¿ya? Es un ángulo externo, profesor. Muy bien. Profesor, pero ya no hay más ángulos externos. Allá, entonces se trata de un ángulo externo. ¿Cuál era la propiedad? Este ángulo externo, que era la suma de estos dos. Ese era el ángulo externo. Entonces, por aquí aplicamos ángulo externo, ¿no? Z menos 10 grados es igual a ¿quién? Z menos 10 grados es igual a ¿quién? A 60 más 70. Claro, un ángulo externo es la suma de los otros dos ángulos no adyacentes a él, 60 más 70. Luego tengo aquí que Z menos 10 grados es igual a 60 más 70, es 130 grados. Por lo tanto, la Z solita será 130 grados, y este menos 10 pasa con más 10. Entonces la Z sería igual a ¿cuánto? 140 grados. Ese sería la Z. ¿Ya? Ese sería la Z, ¿no? 140 grados. Ya está. 140 menos 10, 130, justo la suma de los 130. Bien, acabo de acordarme, en el otro lado me pedía X menos 30, ¿no? X menos 30. Entonces podemos decir aquí, por lo tanto, X menos 30, que está acá, está X menos 30, vamos a tratarlo así, entonces sería 140 menos 30, ¿no?
Claro, porque es x menos 30. 140 menos 30. ¿Y eso es cuánto? 110. Este sería entonces la solución a lo que me está preguntando. Sigamos por acá. Problema número 9. Calcula A. Aquí está la A. Uy, profesor, la A forma un ángulo externo. Ya. Pero ya no hay otros ángulos externos. No. Entonces es un ángulo externo. Y sabemos que él es igual a la suma de 80 más 40. Luego que hemos observado y luego que hemos identificado que es ángulo externo, entonces aplicamos su propiedad. ¿Cuál es su propiedad? Que un ángulo externo, en este caso a menos 20, un ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes a él. O sea que esto es igual a 80 más 40. Qué sencillo, mira. Qué sencillo, ¿no? Aquí tendríamos entonces a menos 20 grados es igual a 120, ¿no? 80 más 40, 120. Luego dejando la A solita sería igual a 120 y este menos 20 pasa con más 20. Por lo tanto, nuestra A sería igual a 120 más 20, 140 grados. Y justo lo que me están pidiendo es la A, 140 grados. Entonces la A vale 140 grados. Problema número 10. A ver, acá en el problema número 10 me pide calcula la medida del ángulo ACB. No te olvides, aquí está el centro. Ahí está el centro. ¿Ya? ACB es ACB. Me están pidiendo él. ¿Cuánto vale ACBX? Bueno, muy sencillo. Eso está muy sencillo. Primero, ¿qué observas acá? ¿Qué es esto? Un ángulo recto. ¿Cuánto vale un ángulo recto? 90. Entonces, quiere decir que este de aquí es 90, ¿sí o no? Claro, porque 90 más 90 es 180, ángulo plano. Pero también, entonces aquí haría x más 40 más 90, igual 180 y sale x. Pero de repente otro alumno lo vio de otra forma. Dice, profesor, acá vale 90, ¿ya? Entonces, profesor, si este es 90, entonces este ángulo es 90. Bien. Y este 90 es un ángulo externo. Allá, sí. Entonces, la ecuación sería que el ángulo externo 90, el ángulo externo, es igual a ¿quién? A la suma de x más 40. Ángulo externo. Allá, a x más 40. Entonces, la x sería igual a 90 grados y este que está con más va con menos 40 grados. Y 90 menos 40 es 50. Entonces 50 grados es igual a la x. Y ya he calculado la x. ¿Quién es la x? ACB. ¿Ya? Entonces, la medida del ángulo ACB, que es X, esto es igual a 50 grados, ¿sí? 50 grados. Bueno, de esa forma entonces ya hemos acabado la primera parte de triángulo, propiedades fundamentales. No te olvides que si te gustó el video, dale me gusta, comparte. Si eres nuevo, suscríbete para que te lleguen más videos y déjame tu comentario, por favor. ¿Sí? Déjame tu comentario, ¿no? Muy bien. Nos vemos. Chau.